Queremos constituyentes que sean de la gente como tú, como yo, que sean independientes porque ya no queremos a los mismos de siempre, pero eso depende de que votes diferente. Queremos constituyentes que sean de la gente como tú, como yo, que sean independientes porque ya no queremos a los mismos de siempre, pero eso depende de que votes diferente. Hola, hola, buenas noches. Nos costó ingresar. Estamos con serios problemas de señal, tratando de poder comenzar, ¿no es cierto?, este programa. Estamos esperando, ¿no es cierto?, a nuestro invitado, que producto de todos los errores de conexión que hubo al comienzo, finalmente no se desconectó, pero vamos a esperarlo. Por mientras, darles las gracias por estar, por la paciencia ante los errores técnicos. La cuenta es de BTR, por favor, que quede clarito. Parece que hay colusión ahí para que algunos independientes lo podamos expresar por las pocas vías que nos van quedando, ¿no es cierto? Y que nos van cerrando día a día las posibilidades de poder estar. Bueno, el programa de hoy día tiene que ver justamente con un programa que van a ser los miércoles para hablar de la Constitución. Van a ser días en los cuales vamos a hablar de aspectos técnicos y vamos a tener de manera permanente a quien yo creo que en Chillán es quien tiene más autoridad para hablar del tema. Un destacadísimo abogado que ha asumido el desafío de acompañarnos netamente con una función pedagógica, con una función con su compromiso social que no es nuevo, que es de muchos años, ¿no es cierto? Y que hoy día nos convoca a hablar acerca de esto que está ocurriendo, que es la nueva Constitución. Sin hacer más presentaciones y en honor a que partimos tarde producto de los problemas técnicos, le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo Carlos Astorga. Estimado Carlos, nos costó conectar, pero por fin estamos aquí conectados. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, sí, buenas noches. Encantado de estar aquí acompañándote y tratando de no sé si explicar, pero de conversar acerca de esto que es tan importante como es la Constitución y todas aquellas distinciones y conceptos que están ahí y implicados cuando hablamos de una nueva Constitución para Chile. Efectivamente, ¿no es cierto? Pasó que todo este proceso constituyente tan importante generado desde el 2019, desde todos los movimientos sociales, fueron generando el escenario, nos ganamos la Constitución, nos ganamos ese derecho, ganamos el plebiscito, ¿no es cierto? Ganamos el derecho a estar en ese plebiscito, lo ganamos, dijimos que además no queríamos que fuera mixto, sino que fuera absolutamente hecho por gente nueva, elegida especial y particularmente para eso, pero además de eso tuvimos el problema entre comillas, ¿no? Que además se pega, se adhiere a una elección de alcalde, de concejales y además a una tercera adicional que también resulta novedosa, como es la elección de los gobernadores regionales. Por lo tanto, de repente, este tema de la tarea que tenemos por delante, que somos candidatos a la Asamblea Constituyente, y la responsabilidad que tenemos con la gente de poder informarle acerca de qué se trata esto, nos pone en esta tarea de compartir estos conocimientos, y por eso quiero partir yendo al grano, Carlos, con preguntas que son bien esenciales y que al parecer de repente creemos que son tan sencillas, pero no lo son tanto. Carlos, ¿qué es una constitución? ¿Para qué sirve una constitución? ¿Qué nos permite una constitución? Siempre hemos hablado todos de lo que es la constitución, pero en el fondo parece ser que es un concepto que tenemos tan internalizado que pocas veces nos preguntamos qué es y para qué sirve. ¿Qué es una constitución, Carlos Astorga? Sí, bueno, una constitución es una norma jurídica, es la norma jurídica principal del Estado. ¿Y qué digo cuando digo que es una norma jurídica?
Digo que es una, por así decirlo, es una forma de construir el lenguaje, es una proposición lingüística que no solo existe en el lenguaje, sino que tiene el poder de obligar a otros, ¿ya? O a todos aquellos a quienes afecta la norma, de obligarlos y de que estos y nosotros nos tengamos que adecuar a lo que manda la norma jurídica. Esto naturalmente es una convención, es algo que no existe en la naturaleza, sino que existe porque nosotros los seres humanos, de alguna manera, hemos creído que esto es conveniente, que esto es lo mejor, e incluso porque algunos seres humanos también han impuesto a otros esto como lo más conveniente. De todo hay, digamos. Eso también se da. Y es una norma jurídica, la Constitución, y se dice desde el siglo XX, desde el comienzo del siglo XX, que las normas jurídicas se clasifican de acuerdo a su rango de importancia. Y a partir de un autor alemán, más bien austríaco, Hans Kelsen, señala que las normas jurídicas se clasifican en una especie de pirámide. Y en la cúspide de la pirámide se encuentra la Constitución. Y esa Constitución rige hacia abajo todo el sistema jurídico. Es decir, todas las normas que hay bajo la Constitución se deben adecuar, se deben conformar o armonizar con el texto constitucional. Y eso es muy importante porque si no habría una cosa media, o sea, absolutamente caótica en el Estado, de que quienes dictan las distintas normas jurídicas harían una cosa como muy sin sistema, sin coherencia, sin armonía, y la Constitución fija las reglas básicas del juego. Y para terminar, así muy sencillo, diré que así como existe la Constitución, existen otras normas como son las leyes. Las leyes que dicta el Poder Legislativo en Chile y en la mayoría de los estados, que tienen una extensión o un imperio generalmente a nivel nacional y obliga a todos por igual. Pero también hay otras normas jurídicas, como por ejemplo los reglamentos, los decretos, los autos acordados, que son dictadas por distintas autoridades en virtud también de potestades que nacen o de poderes que entrega la Constitución a esas potestades. También los alcaldes y los consejos municipales en las municipalidades tienen poder de dictar normas jurídicas, y así tenemos las ordenanzas municipales. Los particulares también, entre ellos, tienen forma de crear normas jurídicas, entre ellos, obligatorias para ellos, cuáles son los contratos. Y un contrato es una ley, dice, la propia ley dice que el contrato es una ley para las partes, o sea, absolutamente obligatorio, pero solo rige entre ellas. Entonces, cada uno de estos, los contratos, las ordenanzas municipales, los decretos, los reglamentos que dicta el presidente, o los autos acordados que dictan las cortes de justicia, deben adecuarse a esta norma, primero a la ley y enseguida, todos ellos a la Constitución. Entonces, obviamente, que lo que diga la Constitución va a teñir, va a determinar y condicionar todo el contenido normativo, las normas que existen en un ordenamiento jurídico determinado. De ahí su importancia, porque todo lo que se puede hacer o no se puede hacer en un Estado está en definitiva supeditado a lo que dice la Constitución. Bueno, efectivamente nos damos cuenta de la importancia que tiene la tremenda tarea que se ha encomendado, más allá del tema más allá de los temas técnicos que van a motivar, ¿no es cierto?, este programa de los días miércoles, que en horario especial hoy día estamos a las 9 de la noche, ¿no es cierto? Pero ya a partir de la próxima semana vamos a empezar un poquito más temprano, como a las 7:30 tenemos el acuerdo ahí, Carlos, de empezar a conectarnos para que quienes nos están viendo hoy día también sepan y se programen para esa hora.
También lo pueden ver luego en redes sociales, ¿no es cierto? En YouTube, donde va a estar subido, porque estos son programas que tenemos que ir viendo y reviendo para poder ir aprendiendo. Es decir, la pregunta, Carlos, que yo tengo y que quiero comentar contigo también, tiene que ver con, ¿tú has sentido que existe en la ciudadanía el peso de la responsabilidad de lo que implica la tarea que estamos a punto de asumir, el peso de la responsabilidad de saber que lo que estamos enfrentando es una tarea que puede ser determinante para nuestro país para los próximos 30, 40, 50 años, digamos? Sí, sin duda. Sin duda la tarea es inmensa. Primero, de los que hoy día son o sea, candidatos a la Constitución, a la Asamblea Constituyente, como yo la llamo. Enseguida, luego, a los que resultan electos. Pero yo creo que no debemos perdernos, porque esta es una responsabilidad inmensa, enorme de todos. O sea, nuevamente aquí yo creo que vamos a tener la Constitución que nos merezcamos. O que hayamos sido capaces, porque eso de que nos merezcamos puede ser un poco fuerte, pero si yo lo digo de otra forma quizás pudiera parecer mejor. Aquí vamos a tener aquella Constitución que seamos capaces de dotarnos como ciudadanos, como habitantes de este país. Y creo que será mejor una Constitución si todos nos implicamos en el proceso constituyente. Si una vez por todas dejamos de delegar en nuestros representantes exclusivamente y de darles un cheque en blanco para que ellos hagan y deshagan. Yo creo que los candidatos y después quienes ejercen el poder, en este caso el poder constituyente, tienen un deber de escuchar y no ser meros buzones, ¿sí? Yo no planteo eso, pero sí de escuchar y articular con la ciudadanía, con el pueblo, aquello que éste quiere que sea y se encuentre expresado en la Constitución. Porque la sola escucha lo cambia todo. Así es, yo estoy muy de acuerdo con eso y además comparto muchísimo, Carlos, este principio de que esto es una responsabilidad de todos. Porque efectivamente, los que nos ha tocado ser candidatos, hemos tenido que incluirnos. Bueno, algunos hemos tenido la suerte de tenerte ahí como mentores del proceso. No, nosotros yo en particular no vengo del mundo del derecho constitucional, pero están las nociones que tú has podido ir reforzando para poder hablar de esto en serio, para que esto tenga un sustento real y no caigamos en lo que son las campañas como se han hecho hasta ahora en otras dimensiones, digamos. Pero además de la responsabilidad que tenemos los candidatos, además de la responsabilidad que tienen la gente del mundo académico como tú, por ejemplo, o los que están en la parte más técnica de lo que es la Constitución y que aportan, ¿cierto?, con acciones como esta, está también la responsabilidad de la ciudadanía, de poder, por ejemplo, ver, mirar, darse el tiempo de atender programas como este o de escuchar instancias en otros candidatos o en otros canales, de otra forma, para poder mantenerse bastante informados con respecto a eso. Porque de verdad que el proceso conlleva una responsabilidad muy grande y esa responsabilidad, como tú muy bien dices, es de todo. Carlos, ¿por qué la ciudadanía tendría que darse cuenta de esto? En efectos prácticos, ¿qué crees tú? ¿Cómo la gente se va a impactar con el que la Constitución sea de una o de otra forma? Y no caemos en esto que la gente ha venido diciendo por tantos años, que al final es lo mismo, lo que se elija, porque finalmente el lunes hay que levantarse a trabajar igual nomás. ¿En qué impacta esto directamente a la gente, Carlos? Bueno, sin duda, mañana, así como todos los días de nuestra vida, seguramente nos vamos a tener que levantar a trabajar. Yo creo que ese no es el tema. Yo creo que el tema es el valor que se le asigna a lo humano, a la dignidad humana, al trabajo humano, en uno u otro sistema. Y han habido sistemas en la humanidad, y los hay, que desprecian absolutamente el valor del humano. Y hay sistemas alternativos que
tienen una valoración u otra. En el sistema, a mi juicio, en el sistema que inspira la Constitución que hoy día tratamos de dejar atrás, que es la Constitución de 1980, el valor de lo humano se encuentra bastante disminuido, a mi juicio. La convivencia social, más que ser el resultado de un acuerdo, de un acuerdo de convivencia, la convivencia social se encuentra regulada fundamentalmente por las leyes de mercado, donde la competencia, el ánimo de lucro son los que van determinando no solo cómo se satisfacen las necesidades públicas, sino van creando las distintas necesidades tras las cuales se impulsa a la gente a ir. De tal manera, creo que una constitución como la actual, inspirada en el principio de la subsidiariedad, donde el Estado se retrotrae, se quita de un rol protagónico para dejar a la empresa privada como principal ente gestor de la sociedad, creo que genera un tipo de sociedad individualista, genera un tipo de sociedad centrada en la competencia. En definitiva, la Constitución del 80 lo que dispone es que cada cual se las debe arreglar con sus propios medios, rascar con sus propias uñas, como se dice, ¿cierto? Popularmente. Así es. Y nada más, porque hay un principio de subsidiariedad que impide que el Estado sea el principal agente promotor de la satisfacción de las necesidades públicas. Y no estoy desconociendo el valor del trabajo, sino justamente reivindicando el valor del trabajo, en donde el Estado, reconociendo el valor de la dignidad humana, promueve, garantiza que cada uno de los derechos sociales y de las libertades públicas sea respetado. Es decir, entonces, la Constitución mandará al Estado y a los respectivos gobiernos para que realicen y ejecuten políticas públicas adecuadas que, por ejemplo, promuevan y en lo posible garanticen el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a una salud pública de calidad, una educación pública de calidad. Entonces, y nada de eso hoy día es así, porque lo que hace la Constitución, más que mandatar al Estado para que asegure una educación pública de calidad, lo que hace la Constitución es entrega estos como un nicho de mercado a los particulares para que estos se hagan ricos o hagan fortunas con las necesidades públicas. Entonces, tenemos un sistema creado en la Constitución donde se satisfacen las necesidades públicas, ¿cierto?, mediante el ejercicio del lucro y los intereses particulares. Y eso, naturalmente, hay que cambiarlo en esta nueva Constitución, donde hay que establecer como valor central el principio de solidaridad, donde el Estado, si bien yo no soy de las tesis de los años 60, 70, de un Estado netamente empresario y que lo resuelva todo, sí el Estado debe tener mucho más poder, no solo de control, fiscalización, sino poder normativo y eventualmente también poder para poder entrar al área chica económica, ¿cierto? Ahí a satisfacer necesidades públicas con recursos públicos y con criterio público. Bueno, efectivamente entramos a un factor que es bien importante, como este programa va a tener una función pedagógica, una función, digamos, de aprendizaje mutuo entre quienes nos están viendo, entre nosotros, que también esperamos aprender, ¿cierto?, de estas conversaciones. Estamos por preguntas que nos pueden parecer básicas, pero que no necesariamente lo son para todo el mundo. Tú hablas de Estado. ¿Qué es Estado, Carlos? ¿Qué es el Estado? ¿Cuál es la diferencia con un gobierno? Cuando hablo de gobierno y Estado, ¿no estoy hablando de lo mismo? Cuéntanos un poquito cuál es la diferencia que hay entre estos conceptos y lo que estamos, y qué es lo que se juega hoy día, digamos, en todo lo que estamos haciendo. Sí. Bueno, un Estado es una organización
Es un tipo de organización, en este caso es una organización política, cuya misión, ¿por qué política? Porque la misión del Estado es generar las bases de la convivencia humana en un territorio determinado, en una población determinada, para lo cual está dotado de un poder para dictar normas jurídicas, es decir, normas que son obligatorias, normas cuya obediencia asegura el Estado mediante el uso de la fuerza. Entonces, y un Estado, además, modernamente, uno de los requisitos que se le exige a un Estado para ser considerado tal es que su finalidad sea procurar el bien común. Eso es un Estado, ¿ya? Y es muy diferente al gobierno, porque el gobierno que es de turno, en los gobiernos democráticos, los gobiernos son de turno, es decir, están ahí transitoriamente por un periodo determinado y son electos por la población. El gobierno es uno de los órganos del Estado. El Estado, en su existencia, como no tiene personalidad propia, no tiene voluntad propia, actúa a través de sus órganos. Uno de los principales órganos del Estado es el gobierno, que tiene la misión, la facultad, la obligación, todo eso junto, misión, obligación, ¿cierto? Y facultades de dirigir un país, de coordinar los esfuerzos colectivos, dirigir, administrar, ¿cierto? Y diseñar y ejecutar las políticas públicas. Eso es el gobierno. Hay otros órganos del Estado, como pudieran ser los órganos contralores, o como pudieran ser los órganos legislativos, o los órganos jurisdiccionales o judiciales, que desempeñan otras funciones. La función del gobierno es dirigir ejecutivamente las políticas públicas. Correcto. Fíjate que ya vamos haciendo como esta primera pasada a los temas, a los conceptos con los cuales hemos estado escuchando permanentemente durante este tiempo, pero la función de este capítulo, de este primer capítulo, de esta sección de hablar, ¿no es cierto?, de ilustrar acerca de la Constitución, hemos definido, justamente, valga la redundancia, definir ciertos conceptos que son clave. Y ahí ya tenemos lo que es la Constitución, lo que es un Estado, lo que es un gobierno. Y tú mencionaste una palabra, yo me voy agarrando ahí de los conceptos que tuvimos dando para hacer un trencito de conceptos, y definiste un concepto, ese sí que lo hemos escuchado mucho, que se entiende, se subentiende y se sobreentiende de diversas maneras. Nos referimos al concepto de la democracia. ¿Qué es la democracia, Carlos? Háblanos un poco de eso. Bien. Bueno, seguramente y todos, de alguna manera, hemos estudiado historia a través del cine y la televisión. Y a través del cine y la televisión hemos visto cómo han existido formas de Estado durante gran parte de la historia de la humanidad. Y en estas formas de Estado han tenido distintos tipos de gobierno, ¿ya? Un gobierno, por ejemplo, en la Roma imperial, era un tipo de gobierno que es un gobierno autocrático, tenía ahí sus matices, también tenía un senado, pero era una forma de gobierno. Es decir, un diseño determinado a través del cual se articula el poder y la forma de gobernar. Y se determina quién manda, a quién manda, cómo lo hace, etc. La democracia es eso, es una forma de gobierno. Es una forma de gobierno. Lo esencial de la democracia es que sepamos que es una forma de gobierno. Pero también hoy día se habla en filosofía que no solo es una forma de gobierno, sino que es un principio ético, ¿ya? Porque la democracia no solo establece los mínimos a través de los cuales se debe gobernar de acuerdo a la democracia, sino también establece algunos principios éticos que la regulan. Principios éticos que están dados por el respeto al otro como tal, como un otro legítimo. Por eso, porque se le respeta al otro como un otro legítimo, tan legítimo como yo,
es que la persona más rica de la República tiene un mismo voto que el más pobre. O sea, y su voto vale lo mismo. Estableciendo allí un principio de igualdad que eleva la dignidad de todos los habitantes. Pese a que eso, naturalmente, en el devenir histórico y en la construcción de las democracias tiene sus muy grandes imperfecciones, que seguramente ya mencionaremos, pero eso es. Entonces, es una forma de gobierno y también es un imperativo ético, ¿cierto? En donde se establece la convivencia humana sobre el principio de respeto al otro. Dicho eso, y metiéndome un poco más en la forma de gobierno, diría yo que está caracterizado porque los gobernantes son electos por el pueblo, son electos para un periodo determinado, durante el cual ejercen su función pública, sea como gobernantes, sea como parlamentarios, sea como jueces, porque hay estados en que los jueces son electos, ¿ya? Ejercen por un periodo determinado, ¿ya? Y también durante ese periodo ellos están obligados a cumplir su función pública de modo adecuado, porque si no lo hacen, en la democracia, un elemento central de la democracia es que los gobernantes, aquellos que han sido electos, responden por sus actos. En las formas de gobierno autocráticas, monárquicas, dictatoriales, en general quienes gobiernan no son responsables, no responden y viven en la absoluta impunidad, con distintos grados de impunidad, naturalmente, de acuerdo a la época y sistema de gobierno, pero en la democracia se supone que un principio fundamental de la democracia es la responsabilidad de quienes gobiernan. Otro elemento constitutivo de la democracia es que es la pluralidad. Es decir, en la democracia, no se entiende una democracia donde no haya libertad de opinión, libertad de acción política, libertad de pensamiento y de expresión del mismo. Es decir, la democracia se construye por la pluralidad de pensamientos convergentes. ¿Ah? Porque cada uno de nosotros piensa distinto y cada uno de nosotros tiene derecho a expresar lo que piensa. Entonces, una de las características fundamentales de la democracia es que haya pensamiento divergente. Es decir, además, Samuel, la democracia existe justamente porque pensamos distinto, justamente porque tenemos intereses distintos, tenemos intereses que muchas veces chocan entre sí. Entonces, la democracia nace del conflicto, se nutre del conflicto, y la democracia es la forma jurídica, política y ética que hemos diseñado para resolver el conflicto. Efectivamente, ahí hay un tema interesante. Recuerdo, Carlos, en una de nuestras conversas, ¿no es cierto?, de análisis, de estudio, esa conversa donde hablamos, y me parece interesante que quienes nos están escuchando y viendo hoy día, saludo aquí a quienes nos están viendo, estamos acá con Hinojosa Castro, Domingo González, Nicole Hernández, Señor Pino, Constanza Rojas, Cristian Lago, varias personas que nos están escuchando, también hay algunos mensajes que vamos a leer en un ratito más. Lo que decía Carlos es que en esas conversaciones que nosotros hemos tenido, llegamos a una cuestión súper interesante, y es esto justamente de entender que democracia no es tan solo asumir el tema de mayoría gana, sino que tiene que ver mucho más con eso. Y ahí hablamos el otro día, ¿te acuerdas?, acerca de que hay varios tipos de democracia, o más bien que hay varios tipos de entender, varias formas de entender la democracia. El respeto por el otro, sin duda, es una. Sí, bueno. Esto es muy interesante, porque cada país democrático ha construido un tipo de democracia distinto. Por lo tanto, nadie puede atribuirse el monopolio de lo que es la democracia. Y unas democracias funcionan muy bien y son muy distintas a otras,
y otras funcionan no tan bien, pero también podemos llamarlas democracia. Yo creo que hay un concepto que es el bien común, que es bien interesante. Los estados deben procurar el bien común y no el bien general. El bien general se logra estableciendo políticas públicas que beneficien a la mayoría de la población sin resguardar a las minorías. El bien común se preocupa de generar políticas públicas que apunten al bienestar general, resguardando en todo caso y en todo momento y sin excepción los derechos de la minoría, los derechos de los más desposeídos, de los menos o de los más vulnerables. Porque aquí esto lo construimos entre todos y la idea es que no quede nadie atrás. Entonces, desde el concepto de bien general, vamos al del bien común, donde nadie queda desplazado. Enseguida, el tipo de democracia, y ahí yo te contaba un cuento que no sé si sea bueno de contar. Por favor. Es un cuento que yo lo escuché de un gran profesor de Derecho Constitucional argentino, que es Roberto Gargarella, que me hizo mucho sentido y que creo que explica muy bien lo que son los distintos tipos de democracia. Vamos a pensar, comienzo el cuento, que existe un curso de gente grande, de posgrado, que tiene 100 alumnos, ¿ya? Y estos 100 alumnos tienen que, de pronto les aparece un tema, algo que resolver, algo donde no hay consenso, donde hay conflicto. Y el tema es si se puede o no fumar dentro de la sala de clases donde están asistiendo estos 100 alumnos. Cuestión que pudiera parecer menor, pero parecía que no lo fue porque se produjo la discusión. Y entonces ahí aparecen los distintos tipos de democracias que existen hoy y que podemos ver la enorme diferencia de lo que ocurre en una y otro tipo de democracia y cómo la calidad de la democracia es distinta. Una opción democrática para zanjar este conflicto sería que decidieran los delegados del curso, porque ese curso tenía 2 representantes que habían sido electos ya hacía varios meses, y entonces el curso dice no, porque lo decían ellos, o los delegados mismos dicen no, esto lo decidimos nosotros, abrogándose o arrojándose aquel poder, ¿cierto? Y como ellos tienen un origen democrático, pudiera pensarse bien, creo yo, que aquella decisión de fumar o no dentro de la sala es una decisión democrática. Sin embargo, obviamente, al estándar de hoy día, la calidad de esa decisión dicta mucho o deja mucho que desear. Ahí habría otra posibilidad de zanjar la cuestión, que es votemos, ¿cierto? Votemos. Entonces, se hace simplemente una votación donde hay 2. Si se puede, no se puede. Y resulta que en este cuento, el que sí se puede gana abrumadoramente por 99-1. Es decir, de los 100 tipos y tipas que participan de la clase, 99 votaron que sí quieren fumar o que sí están dispuestos a permitir que se fume. Y uno solo que no. Obviamente no podía, dentro del rango normal, haber una mejor decisión más democrática que aquella, en donde abrumadoramente el 99% votó a favor de una decisión. ¿Eso es democracia? Sí, es democracia. Pero es una democracia que satisface hoy día las necesidades y el estándar. Yo diría que no. Porque hay otra forma de democracia que la doctrina ha llamado, y los pensadores, los que piensan lo político y hacen toda esta teoría política, llaman democracia deliberativa, donde no el voto es importante, o sea, nunca deja de tener importancia el voto como elemento que zanja en definitiva las cuestiones, pero antes de llegar al voto se realiza un proceso deliberativo, es decir, de discusión,
de confrontación de los distintos elementos en juego. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy día? Hoy día estamos deliberando aquí, ¿cierto? Porque cada uno, Samuel, yo, cada uno de los que escucha hoy día y de los que escucharán en el futuro, van a estar deliberando y van a estar formándose su propia opinión. Bueno, en este curso de 100 personas se abre un proceso deliberativo, tienen una o varias reuniones donde se escuchan, cada uno da sus razones para fumar o no fumar. Y le llega el turno a la persona que no está en la posición de permitir votar. Y él dice, mire, yo he hecho un gran esfuerzo por estar estudiando este posgrado, para mí representa un sueño y me va a cambiar la vida si logro aprobarlo, porque me posiciona en el mercado laboral de otra forma, porque da sus razones y además agrega, y además yo voto o yo voy a votar que no se pueda fumar porque yo tengo un problema en el pulmón, yo no puedo estar en una sala donde haya humo, donde hayan fumadores. Por lo tanto, si hoy día se aprueba que en la sala se pueda fumar, yo voy a tener que dejar el curso, me tengo que retirar. Imaginen ustedes, los que escuchan el cuento, cuál va a ser el resultado de la votación después de que se ha deliberado y se ha escuchado a todos, particularmente a los más vulnerables. Muy distinta. No sé cuál sería el resultado, pero no tengo ninguna duda que la calidad del resultado va a ser mucho mejor y no tengo ninguna duda que no va a ser 99-1, sino que va a ser mucho más diverso el resultado. Bueno, ahí estamos en presencia de una democracia que se permitió deliberar, que es lo que nosotros tenemos que permitir y construir en esta nueva Constitución. En esta nueva Constitución debe quedar plasmado las vías institucionales a través de los cuales el pueblo, de distintas formas, delibere permanentemente, de modo de hacer saber a aquellos delegados de curso, de modo de hacer saber cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, sus ambiciones, sus intereses y derechos. Sin duda un ejercicio bastante más complejo de la democracia que el ir cada cierto tiempo a votar. Tiene que ver con el ser humano que de alguna u otra forma nos debe conectar con lo esencial, ¿no es cierto? El concepto de la democracia es algo que tenemos que reestudiar y reentender. Yo creo que todavía en esta herencia maldita, ¿no es cierto?, de la dictadura, nos quedó la idea de que simplemente democracia era votar, y en este ejercicio de hacer la diferencia entre el bien general y el bien común, claramente nos perdimos en algún minuto creyendo de que lo estábamos haciendo muy bien, hasta el punto que algunos creyeron que lo que estaban haciendo era una dicta blanda y no una dictadura, justamente apelando a esto que llamaban en el bien común. Carlos, quiero compartir contigo algunos comentarios que están apareciendo. Acá tenemos a Scarlett Rebolledo. Me parece que este es el conocimiento que todos necesitamos. Queremos un cambio, pero debemos ser responsables en informarnos como corresponde. Ahí hay se agradece el comentario. Y aquí tenemos una pregunta de Diego Niño. Dice: existiendo hoy día posibilidades tecnológicas para que la ciudadanía participe votando sobre temas cruciales, ¿puede en una nueva constitución establecerse una democracia participativa más allá del hecho de elegir autoridades? Carlos, ¿qué le respondemos a Diego? Diego, muchas gracias por tu pregunta. Sin duda, el hecho de que existen tecnologías hoy día de informática o de la información es algo que hay que explorar. Y que nos va a ayudar mucho seguramente en la medida en que avancemos y consolidemos algunos procesos. Ahora, en Chile, yo desconfío de los procesos, de los procesos de votación tecnológico, porque los que han hasta el momento estado a cargo de esto no lo han hecho tan bien, ¿ya? Pero eso tendrá que superarse. Pero yo tengo una desconfianza más grande y que ojalá pueda resolverse respecto de la votación a través del sistema computacional.
y aquí hago un quiebre histórico, o sea, el voto es individual, es secreto y es intransferible. Y esto tiene razones históricas. En las democracias más primitivas de Latinoamérica y del mundo entero, lo que hacían los caciques era comprar el voto de las personas. Idearon diversas formas de cohecho. Entonces, y diversas formas de control del cohecho. Ahora, y por eso se hizo la urna secreta, nadie puede saber, nada, y se diseñan todos estos sistemas que impiden que las personas puedan controlar a otros en cómo votan. Entonces, ahí hay un tema tecnológico y técnico muy importante de zanjar. ¿Cómo yo aseguro que el voto hecho desde mi casa, desde mi oficina, no sea controlado por otro en el acto mismo de votar? ¿Ya? Ese es un tema bien importante. Yo no sé cómo zanjarlo. Si a alguien se le ocurre cómo resolver ese tema, yo voy a ser partidario del voto electrónico. Pero hasta el momento, salvo algunas consultas populares de menor importancia, y que sí creo que es importante y se puede usar el voto electrónico. Yo creo que para decisiones trascendentales no se puede usar actualmente porque tiene ese problema de que se puede viciar, ¿cierto?, a través de la influencia indebida o derechamente el cohecho. Oye, Carlos, el mismo Diego, que parece que nos salió bien estudioso, hace otra pregunta que también me parece interesante compartir. Mira, dice, ¿qué debería establecer la nueva Constitución con respecto al TC si, por ejemplo, contraviene la igualdad ante la ley, no reconociendo un matrimonio homosexual por una ley que lo establece para hombre y mujer, contraviniendo la Constitución? O sea, sin duda la Asamblea Constituyente va a tener una de sus discusiones importantes que ha de dar es el tema, no del Tribunal Constitucional, sino del control constitucional. Porque lo realmente importante que debemos tener claro es el control constitucional. ¿Qué es el control constitucional? Mire, la democracia, una cosa que olvidé antes de decir, es que se basa sobre un sistema de pesos y contrapesos, de equilibrios, de que un poder controla a otro poder. Resulta que tenemos un poder constituyente originario que dicta la Constitución queda allí. Y después, ¿quién es el poder constituyente originario desaparece? ¿Ya? ¿Y quién queda? Queda el poder legislativo y queda el poder ejecutivo gobernando efectivamente. Y tanto el poder legislativo como el poder ejecutivo pueden dictar normas y hacer y realizar acciones y políticas públicas que vayan en contra de la Constitución. ¿Me entienden? Entonces, y es muy común que el legislativo dicte leyes contrarias a la Constitución. Y es muy común que el Ejecutivo dicte reglamentos contrarios y realice políticas públicas contrarias a la Constitución, sea por ignorancia o mala fe, da lo mismo. ¿Ya? Entonces debe existir un poder que proteja y resguarde la Constitución y la interprete y fije el canon de interpretación. ¿Ya? Ese poder en Chile se estableció que es el Tribunal Constitucional. Y se le dotó, a mi juicio, obviamente, de más facultades de las que debe tener. ¿Ya? Yo creo que el Tribunal Constitucional no puede vetar una ley que ya ha sido aprobada por el Poder Legislativo. Se transformó como una tercera cámara, de alguna manera, ¿no? Se transformó en una tercera cámara, ¿cierto? En un poder más grande que cualquier poder, que no tiene, además, el Tribunal Constitucional no tiene control, nadie está por sobre el Tribunal Constitucional, de modo que se constituye en un arbitrio no democrático dentro de un Estado democrático. Entonces hay que reemplazarlo. Y dentro de la doctrina comparada, a mí derechamente, lo que más me gusta, y lo voy a decir en palabras técnicas que después voy a tratar de explicar un poquito,
es un control constitucional difuso, entregado a los jueces. Es decir, desde mi punto de vista, cada juez de la República debe tener la facultad para determinar si una ley o si una norma es o no es constitucional. Luego, la decisión de ese juez, sea un juez de garantía, sea un juez civil, sea un juez del trabajo, cualquiera, va a ser controlado por sus superiores jerárquicos, que son las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, que también van a tener facultades para determinar si una norma es o no constitucional. A mí ese tipo de control difuso es el que me parece que es mucho más democrático, no es centralizado. Yo creo que lo peor que hace a la democracia es el centralismo en cualquier ámbito, sino que está esparcido en todo el Poder Judicial y los órganos jurisdiccionales. Y eso funciona muy bien en países tan importantes como Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, no es algo que sea absolutamente loco, disparatado, ¿no? Un control de constitucionalidad de las leyes y de las normas difuso, entregado a los expertos en derecho y un control que además va a estar controlado, porque los jueces y en sus distintas instancias tienen formas de ser controlados. Y ahí el Diego aportaba también, Diego Niño, en una ocasión de la Alianza por Chile, que le fue mal, el exdiputado y actual vocero Bellolio dijo: a viva voz, ¿qué me importaba? Porque total, en el Tribunal Constitucional ganaba. Claro. Un poco el juego. Oye, mira, las expresiones refrendan que sí, lo poco democrático que es este accesorio que tenemos en la actual Constitución, un accesorio absolutamente poco democrático. Mira, tenemos otro comentario que no puedo dejar pasar porque si no me puede salir caro, de un señor que se llama igual que yo, Samuel Jiménez Moraga, ¿sí? Hola, Samuel. Papá, sí. Que manda muchos cariños, muchos saludos, ¿no es cierto? Decir que Samuel además es candidato a concejal por la comuna de Chillán, así que también está, digamos, siendo partícipe de múltiples debates. Samuel dice: democracia directa y participativa. La democracia representativa fracasó. A ver, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto que propone Samuel como tema? O sea, yo sostengo lo mismo que sostuve delante cuando conté el cuento. La democracia deliberativa, participativa, es la que en realidad nos puede sacar de la atolladera en que encontramos, de la crisis de nuestra democracia, que es una crisis de representatividad, nos puede llegar a otro lugar mejor. Y obviamente la democracia meramente formal o basada en el mero voto ya no resiste más. Y no resiste más no solo en Chile, sino que todos los movimientos sociales y políticos que ocurren en el mundo, no todos, pero gran parte de ellos, es por la crisis del sistema representativo, donde no hay espacio para que las personas tengan la capacidad de incidir efectivamente en la adopción de aquellas decisiones que les interesan. Y aquí quiero resaltar algo, Samuel, si me permite, que me parece muy importante para ti como candidato y para todos como miembros de este país, que no basta que en la Constitución establezcamos derechos sociales, no basta. Lo que a mi juicio es lo más fundamental de la discusión que se debe dar ahora es eliminar de nuestra Constitución los enclaves autoritarios. Es decir, el enclave autoritario del Tribunal Constitucional, debemos eliminarlo, debemos construir otra forma de control constitucional. El presidencialismo monárquico, dotado de poderes inmensos que desequilibran nuestra democracia,
Porque otra de las características que no mencioné de la democracia, o sí la mencioné, es esto del juego de poderes, de que un poder controla a otro. El poder del Ejecutivo es tan grande que el poder legislativo, o más bien el Parlamento o Congreso, se ve absolutamente disminuido al momento de hacerle contrapeso al Poder Ejecutivo. Eso también debemos eliminarlo. Debemos eliminar la forma de organización del Estado, de este Estado centralista, que ahoga las expresiones locales, incluso regionales, pero también las expresiones más locales. El pueblo pequeño, la comunidad, la ciudad, dejan de tener visibilidad para el centro político, donde quiera que esté. Todo eso hay que modificarlo, porque si no, vamos a tener una muy linda constitución, como pasó, por ejemplo, en Ecuador, donde ellos construyeron una muy hermosa constitución llena de derechos, pero una constitución todavía autocrática, con un presidente superpoderoso, donde se construyó en la Constitución un cuarto poder que trataba de garantizar un poco la participación institucional permanente del pueblo, y ese cuarto poder fue absolutamente omnibulado, fue acallado, fue sepultado por el presidencialismo autocrático que sigue vigente en la Constitución progresista del Ecuador, en donde el señor Correa se pasó por buena parte, digamos, diciéndolo en forma vulgar, esta conquista social que había sido establecer en la Constitución un modelo participativo o deliberativo, y su sucesor ha hecho más todavía. Entonces, debemos, como eje central de la discusión hoy día constitucional, el eliminar todas estas formas de centralismo exacerbado, que lo único que hacen y lo único que van a hacer, porque la historia lo demuestra así, es tratar de quitar poder al pueblo. ¿Ah? Porque el poder lo quieren ellos, no quieren compartirlo. Así es. Bueno, Carlos, nos pasó volando el rato. Es una instancia súper interesante, a lo menos yo la vivo así. Yo creo que esto como no es televisión y no tenemos que seguir las reglas de la tele, efectivamente se pueden contar otras cosas. Este programa nace a partir de un ejercicio que muy generosamente Carlos en algún momento me llama a mí y a algunos otros compañeros de lista siempre independiente, nos dice que quería trabajar con nosotros y su aporte realmente iba a ser el trabajar haciendo inducción con respecto a temas técnicos y más importantes de lo que es la institución, técnico y político generalmente. Y en ese sentido nos estamos juntando como a estudiar sobre la Constitución porque queremos dar un papel, queremos hacer un papel digno y queremos que haya absoluta claridad acerca de las cosas que hay que saber, proyectarle a la gente que están instruidos con respecto a este tema y que están estudiando, leyendo, para poder hacer un buen trabajo. En ese ejercicio se nos ocurrió que por qué no compartíamos esto justamente con la gente, que si estábamos hablando de democracia justamente, entonces también saber compartir estas conversaciones, estos conocimientos, y por qué no tener la curiosidad y la humildad de poder aprender todos juntos y al mismo tiempo. Y en ese ejercicio quiero agradecer enormemente a Carlos, que está en este primer programa del día miércoles que se va a tratar exclusivamente, ¿no es cierto?, de los temas de Constitución. Agradecer, ¿no es cierto?, a quienes han estado participando activamente en las redes. Hay varios programas, hay varios comentarios ahí, se generaron algunas conversaciones, ¿no es cierto?, así que le agradecemos a Diego Niño que hizo varios comentarios, ¿no es cierto?, a Jorge Fernández, que también estuvo muy pendiente, un médico con alta unión también y que siempre está haciendo aportes sumamente interesantes. Ahí vamos a dejar en los comentarios, ¿no es cierto?, los comentarios de Jorge también, que son súper importantes.
bueno, en general a todas las personas que van sumándose y que van aportando sus opiniones, ¿no es cierto?, a que tengamos un proceso mucho más informado. Esa es la responsabilidad que hemos asumido con Carlos Astorga para hacer este programa, y es la responsabilidad que nos va a convocar a todos y todas cada día miércoles a las 7:30 de la tarde a partir de la próxima semana. Carlos, palabra del cierre, como se dice. Un abrazo para ti y para todos los que han escuchado este programa, esta conversación. Bueno, maravilloso. Nos estamos entonces viendo, como les contaba, la próxima semana en El Poder de la Gente, en este programa que tratamos los temas constitucionales junto a Carlos Astorga. Buenas noches a todos y nos estamos viendo la próxima semana. Queremos constituyentes que sean de la gente como tú, como yo, que sean independientes porque ya no queremos a los mismos de siempre, pero eso